Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Octubre 27. Libro de Ezequiel, capítulo 33. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, habla a la gente de tu pueblo. Tú les dirás: si yo hago venir la espada contra un país, la gente de ese país toma a uno de sus hombres y lo pone como centinela, y cuando éste ve venir la espada sobre el país, toca la trompeta para advertir al pueblo. Si alguien escucha el sonido de la trompeta, pero no hace caso de la alarma, y entonces llega la espada y lo mata, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza. Él escuchó el sonido de la trompeta, pero no hizo caso, su sangre recaerá sobre él. En cambio, si hace caso de la alarma, habrá salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, de manera que el pueblo no es advertido, y cuando llega la espada mata a alguno de ellos, éste perecerá por su culpa, pero al centinela le pediré cuenta de su sangre. También a ti, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel, cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, en cambio, adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta, y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel: ustedes andan diciendo: nuestras rebeldías y nuestros pecados pesan sobre nosotros, y nos estamos consumiendo a causa de ellos. ¿Cómo podremos vivir? Tú diles, en cambio: juro por mi vida. Oráculo del Señor, que yo no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértanse de su conducta perversa. ¿Por qué quieren morir, casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a la gente de tu pueblo: al justo no lo librará su justicia si comete un delito, al impío no lo hará sucumbir su maldad si se convierte de ella. Y cuando un justo peque, no podrá sobrevivir a causa de su justicia. Si yo digo al justo, vivirás, pero él, confiado en su justicia, comete una iniquidad, no quedará ningún recuerdo de su justicia, él morirá por la iniquidad que cometió. Por el contrario, si digo al malvado, morirás, pero él se convierte de su pecado y practica el derecho y la justicia, si devuelve lo que tomó en prenda, si restituye lo que arrebató por la fuerza y observa los preceptos de vida, dejando de cometer la iniquidad, él ciertamente vivirá y no morirá. No quedará contra él el recuerdo de ninguno de los pecados que cometió, ha practicado el derecho y la justicia, por eso vivirá. La gente de tu pueblo dice: el proceder del Señor no es correcto. Pero es el proceder de ellos el que no es correcto. Cuando el justo se aparta de su justicia y comete la iniquidad, muere a causa de eso. Y cuando el malvado se convierte de su maldad y practica el derecho y la justicia, vive a causa de eso. Ustedes dicen: la conducta del Señor no es correcta. Pero yo los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta, pueblo de Israel. En el año 11 de nuestro exilio, el día 5 del 10º mes, un fugitivo llegó de Jerusalén y me dio esta noticia: la ciudad ha sido tomada. La mano del Señor había descendido sobre mí por la tarde, antes que llegara el fugitivo, y a la mañana siguiente, apenas llegó, el Señor me abrió la boca. Entonces recuperé el habla y ya no me quedé mudo. La palabra del Señor me llegó en estos términos: hijo de hombre, los que habitan en esas ruinas, en la tierra de Israel, andan diciendo: Abraham, que era uno solo, recibió esta tierra en posesión. Nosotros somos muchos, y se nos ha dado esta tierra en posesión. Por eso, diles: así habla el Señor. Ustedes comen víctimas sin desangrar, levantan sus ojos a sus ídolos, derraman sangre, y pretenden poseer el país. Ustedes confían en sus espadas, cometen lo que es abominable, contaminan a la mujer de su prójimo, y pretenden poseer el país. Tú les dirás:
Así habla el Señor. Juro por mi vida que los que están entre las ruinas caerán bajo la espada, a los que están por el campo los daré como pasto a las fieras, y los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán de peste. Haré de este país un desierto desolado, y se acabará su arrogante poderío. Las montañas de Israel quedarán devastadas y nadie más pasará por ellas. Y cuando yo convierta a este país en un desierto desolado, por todas las abominaciones que han cometido, entonces se sabrá que yo soy el Señor. Hijo de hombre, la gente de tu pueblo se reúne para hablar de ti junto a los muros y a las puertas de las casas, y se dicen unos a otros. Vamos a escuchar qué palabra nos dirige el Señor. Acuden a ti en tropel y se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero no las practican. Porque hay mucho amor en sus palabras, pero lo único que buscan es su propio interés. Tú eres para ellos como un cantor de canciones de amor, que tiene buena voz y toca armoniosamente. Escuchan tus palabras y nadie las cumple. Pero cuando todo esto suceda, y ya está a punto de suceder, sabrán que había un profeta en medio de ellos. Libro de Ezequiel, capítulo 34. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Profetiza, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Tú dirás a esos pastores. Así habla el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida. Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se han dispersado y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas. Mis ovejas están dispersas por toda la tierra y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas. Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Oráculo del Señor. Porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor, porque mis pastores no cuidan a mis ovejas, porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor. Aquí estoy yo contra los pastores. Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos, y no les dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos. Arrancaré a las ovejas de su boca, y nunca más ellas serán su presa. Porque así habla el Señor. Aquí estoy yo. Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los torrentes y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastizales y su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán con ricos pastos sobre las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar. Oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y curaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño. Así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. ¿No les basta con apacentarse en buenos pastizales que pisotean el resto del pasto? ¿No les basta con beber agua limpia, que enturbian el resto con sus pies? Así mis ovejas tienen que comer lo que ustedes han pisoteado, y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. Por eso, así les habla el Señor.
Yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca. Porque ustedes han empujado con el costado y con la espalda, y han atacado con los cuernos a las más débiles hasta dispersarlas fuera del pastizal. Yo acudiré en auxilio de mis ovejas y ellas no estarán más expuestas a la depredación, yo juzgaré entre oveja y oveja. Suscitaré al frente de ellas a un solo pastor, a mi servidor David, y él las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi servidor David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Yo estableceré para ellos una alianza de paz y haré desaparecer del país a las bestias feroces. Ellos habitarán seguros en el desierto y dormirán en los bosques. Haré que ellos y los alrededores de mi colina sean una bendición, y haré caer la lluvia a su debido tiempo, una lluvia de bendición. Los árboles del campo darán sus frutos y la tierra dará sus productos, y ellos vivirán seguros en su propio suelo. Y cuando rompa las barras de su yugo y los libre de las manos de los que los tienen esclavizados, sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de las naciones ni los devorarán las bestias salvajes. Vivirán seguros, sin que nada los perturbe. Y haré brotar para ellos una plantación famosa, no habrá más víctimas del hambre en el país ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Así sabrán que yo, el Señor, estoy con ellos, y que ellos son mi pueblo, la casa de Israel. Oráculo del Señor. Ustedes, mis ovejas, son el rebaño humano que yo apaciento, y yo soy su Dios. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 19. Versículos del 13 hasta el 30. Aclara las cosas con tu amigo, a lo mejor no hizo nada, y si lo hizo, para que no lo vuelva a hacer. Aclara las cosas con tu prójimo, a lo mejor no dijo nada, y si lo dijo, para que no lo repita. Aclara las cosas con tu amigo, con frecuencia se calumnia, y no debes fiarte de todo lo que se dice. Se puede cometer un desliz sin querer, ¿y quién no ha pecado con su lengua? Aclara las cosas con tu prójimo antes de amenazarlo, y luego da lugar a la ley del Altísimo. Comienza por temer al Señor, y Él te aceptará, si tienes sabiduría, Él te amará. El conocimiento de los mandamientos del Señor es una instrucción que da vida, los que hacen lo que le agrada recogerán los frutos del árbol de la inmortalidad. Toda sabiduría es temor del Señor y toda sabiduría entraña la práctica de la ley. El servidor que dice a su Señor, no haré lo que te agrada, incluso si después lo hace, irrita a aquel que lo alimenta. No es sabiduría saber hacer el mal, y no hay prudencia en el consejo de los pecadores. Hay una astucia que resulta abominable, y el que carece de sabiduría es insensato. Es preferible el poco inteligente que teme al Señor, al muy inteligente que quebranta la ley. Hay una astucia sutil, pero injusta, y hay quien usa de artimañas para hacer valer su derecho. Hay un malvado que va encorvado por la tristeza, pero su interior está lleno de falsedad, se cubre el rostro y aparenta no oír, pero si nadie lo ve, te saca ventaja. Si le falta fuerza para pecar, cuando encuentre una ocasión, te perjudicará. Por la mirada se reconoce a un hombre, y por su aspecto, al hombre sabio. La vestimenta del hombre, su manera de reír y todo su porte revelan lo que él es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Tú, que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Comparte mis fatigas, como buen soldado de Jesucristo. El que está bajo las armas no se mezcla en los asuntos de la vida civil, para poder cumplir las órdenes de aquel que lo enroló. El atleta no recibe el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Y el labrador que trabaja duramente es el primero que tiene derecho a recoger los frutos. Piensa en lo que te digo, y el Señor, por su parte, te ayudará a comprenderlo todo.
Acuérdate de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe: si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. No dejes de enseñar estas cosas, ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y como un fiel dispensador de la palabra de verdad. Evita los discursos huecos y profanos, que no hacen más que acrecentar la impiedad y se extienden como la gangrena. Así sucede con Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad, afirmando que la resurrección ya se ha realizado, y así han pervertido la fe de algunos. Pero el sólido fundamento que Dios ha establecido permanece inconmovible, y la inscripción que les sirve de sello dice: El Señor conoce a los suyos, y el que invoca el nombre del Señor, que se aparte de la iniquidad. En una casa grande, no todos los recipientes son de oro o de plata, sino que también hay recipientes de madera y de barro. Unos se destinan a usos nobles, y otros, a usos comunes. Si alguien se mantiene libre de esos errores, será como un recipiente noble y santificado, que presta utilidad a su dueño para toda clase de obras buenas. No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido, ya sabes que provocan serios altercados. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas. Por el contrario, tiene que ser amable con todos, apto para enseñar y paciente en las pruebas. Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad, haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.